¿Te imaginas ser acechado por un ente desde la oscuridad y la única manera de mantenerte a salvo es dejando las luces encendidas? Hoy te resumo cuando las luces se apagan. La historia comienza en una fábrica textil en donde conocemos a Paul, que está teniendo una conversación por videollamada con su hijo Martin. El niño le menciona que está preocupado por su madre ya que la escuchó hablando sola y no sabe qué tiene. Paul le contesta que pronto regresará a casa y hará que su madre se sienta mejor colgando la llamada. Segundos después, entra su trabajadora llamada Esther, que le pregunta si necesita que se quede horas extras y Paul le responde que solo apague las luces y se vaya a casa. Cuando Esther está dejando todo en orden en una de las bodegas, logra ver que cuando apaga la luz hay una sombra de una mujer. Ella, bastante confundida, enciende y apaga las luces varias veces y después se lleva el susto de su vida. Enseguida regresa a la oficina de Paul para avisarle que vio algo en la bodega que después desapareció, pero él solo le dice que se vaya a casa. Esther le advierte que se cuide y cuando Paul está por regresar a casa, ve una sombra en los pasillos. Cuando las luces se apagan, la sombra se va acercando cada vez más y Paul deduce que algo anda mal y sale corriendo por su vida. Este espectro logra herirlo en la pierna y Paul se da cuenta que en la luz no se puede acercar este ente. Entonces, como puede, corre hacia la bodega donde están las luces encendidas, pero todo sale mal porque éstas se apagan y Paul termina asesinado por aquel ente. En un cambio de escena conocemos a nuestra protagonista llamada Rebecca y al chico con el que sale llamado Brett, que por cierto lo saca de su casa porque ella argumenta que tiene que trabajar al día siguiente, pero aún así le dice que le gusta mucho y que espera verlo al siguiente día. Luego nos enteramos que Rebecca vive alejada de su familia y que el pequeño Martin es su medio hermano. Él escucha que en el pasillo su madre Sophie está hablando con alguien, lo que llama su atención y sale a ver qué sucede. Sophie, al ver a su hijo, le pregunta que si lo han despertado, cosa que horroriza al niño, y después le dice que solo los adultos pueden estar en el pasillo a esas horas y lo manda a dormir. Sin embargo, Martin logra ver una aterradora figura sumida en la oscuridad y eso le provoca insomnio. Al siguiente día, Martin se estaba quedando dormido en clases, por lo que una maestra le llama a su madre, pero como no contesta, le pregunta a Martin si pueden hablarle a alguien más. Él menciona que sí hay alguien más y Rebecca termina yendo por él a la escuela. Justo ahí es interrogada por una trabajadora social que le pregunta si Martin duerme bien o si tiene problemas en casa. Sin embargo, Rebecca le menciona que no vive con ellos y no tiene idea de lo que está sucediendo y se va por su hermano. Martin le dice a Rebecca que no quiere estar en su casa, pero aún así ella lo termina llevando con su madre. Cuando llegan a su casa, Martin comenta que quiere ir con Rebecca para dormir una sola noche. Ella le dice que todo estará bien y cuando van a entrar a casa le pregunta si alguien ha estado visitando a mamá y Martin le responde que una mujer llamada Diana. Rebecca le dice a Martin que sabe cómo se siente porque cuando era niña y su padre las abandonó, ella también tenía esas pesadillas debido a que su madre le contaba sobre Diana. Justo en ese momento, Sophie abre la puerta preguntándose el por qué Martin está en casa tan temprano, a lo que Rebecca responde que no ha dormido bien. Después Rebecca cuestiona a su madre preguntándole si está tomando su medicamento ya que ella tenía depresión y ella contesta que no es necesario. Por esa razón decide llevarse a Martin ya que Sophie no estaba mentalmente estable para cuidarlo. Esa misma noche Rebecca es despertada por el sonido de unos rasguños y al ver de qué se trataba se da cuenta que hay una sombra cuando la luz se apaga. Ella enciende la luz notando que aquella sombra desapareció y que Martin no está, pero al buscarlo por el departamento lo encuentra en la tina del baño.
Al día siguiente, Rebecca es visitada por la trabajadora social que le menciona que no puede tener a Martin en su casa debido a que ella no es completamente responsable. Rebecca le dice que ella será una persona más responsable ya que Martin no puede estar con su madre porque ella está loca. Sin embargo, la mujer termina llevándose a Martin y él le promete a Rebecca que estará bien, dejándola más tranquila. Justo cuando cierra la puerta, por casualidad voltea al piso y se da cuenta que el nombre de Diana está tallado en él. Entonces ella tiene un flashback de su infancia donde una noche que dibujaba a su familia, alguien le quitó el dibujo y se lo llevó al armario y al encender la luz, este cayó al piso, pero en donde estaba su padre ahora estaba una figura y el nombre de Diana. Al día siguiente le pide a Brett que la lleve a casa de su madre, pero como ella no se encontraba, se infiltra en su oficina y se encuentra documentos de un hospital psiquiátrico. Ella descubre que su madre estuvo en ese hospital donde conoció a Diana, que sufría una rara enfermedad que le daba alergia al sol. Por una grabación, Rebecca descubre que los doctores del psiquiátrico experimentaron con Diana debido a su extraña condición, pero la terminaron matando en el proceso. Después de saber esto, Rebecca va a la que era su antigua habitación y es atacada por Diana, que le advierte que no se meta en lo que no le incumbe, pero justo en ese momento Brett abre la puerta y la termina salvando sin saberlo. A raíz de esto, ambos terminan saliendo de la casa, pero llevándose toda la información de Diana y su madre. Más tarde, Martin y Sophie llegan a casa y ella le dice que van a pasar más tiempo juntos, pero Martin le pregunta si van a estar solos y ella responde que ya verá. Al estar viendo la película, Sophie apaga las luces y comienza a contarle a Martin sobre Diana. Ella le explica que Diana fue víctima de una injusticia y que ahora se va a quedar con ellos, pero para mantenerla a salvo tienen que tener las luces apagadas. Martin sale corriendo asustado, llegando hasta la casa de Rebecca y le menciona que su madre está empeorando mentalmente. Ambos tienen una conversación y Rebecca le confiesa a Martin todo lo que sabe sobre Diana. Entonces Martin agrega que su padre Paul, padrastro de Rebecca, estaba investigando sobre la vida de Sophie y Diana, y esto enfureció a Diana, lo que explica el por qué Paul fue asesinado por ella. En ese momento alguien toca la puerta, pero al abrirla no hay nadie. Sin embargo, rasguños comienzan a escucharse dentro del armario de Rebecca. Esto era solo una distracción para atacar al pequeño Martin, pero Rebecca logra salvarlo y después se van a la casa de Sophie. Es aquí donde Rebecca se arma de valor y le pregunta a su madre por Diana, pero ella dice no saber de quién habla. Sophie se siente atacada por Rebecca y ella se va a su habitación sin responder ninguna pregunta. Sin más que hacer, Martin, Brett y Rebecca se quedan en la casa de Sophie, pero se toman sus precauciones. Rebecca va a la habitación de su madre para avisarle que se van a quedar y entonces Sophie le dice que quiere empezar desde cero. Ella le da un abrazo pero también un papel en su mano y cuando Rebecca lo abre, este dice necesito ayuda, dándose cuenta que Diana la tiene amenazada. Con las luces encendidas, Martin y Rebecca se van a dormir, pero luego Diana se encarga de cortar toda la electricidad de la casa. Rebecca se da cuenta de esto y se va al sótano para intentar regresar la luz, pero es inútil. Poco después, Martin también despierta y va a buscarla al sótano y los dos se encuentran. En ese momento, Diana los encierra y los dos comienzan a pedirle ayuda a Brett, que se quedó solo en la casa. Él escucha sus gritos y cuando está a punto de ayudarlos aparece Diana para darle la arrastrada de su vida. Esto provoca que el pobre de Brett salga corriendo de la casa dejando a Rebecca y a Martin solos. Todo este alboroto llega a los oídos de Sophie, que se encuentra con Diana, y aquí Sophie le dice que había prometido no dañar a sus hijos. Sin embargo, lo hizo. Sophie le dice a Diana que gracias a ella existe, ya que su depresión es demasiado severa y solo cuando ella está en un estado crítico Diana aparece.
Cuando ella está por tomarse el medicamento, Diana le da un golpe que la manda a volar muy lejos, dejándola inconsciente. Mientras tanto, en el sótano, Rebecca y Martin tratan de avivar el fuego en una chimenea para evitar quedarse a oscuras. Martin encuentra una lámpara ultravioleta y Rebecca la utiliza para buscar algo para salir, pero se encuentra con Diana, que la comienza a atacar, pero en eso Martin aparece. Él quema a Diana con otra lámpara que encontró en el sótano. Ambos se ponen a salvo y después aparece Brett, que trajo a la policía para poder ayudarlos. Él les advierte que tienen que llevar sus linternas, pero no le hacen caso. Sin embargo, logran sacar a Martin y a Rebecca del sótano. Por si fuera poco, Diana aparece y termina asesinando a los dos policías. Gracias a una de las linternas, Rebecca y Martin logran ponerse a salvo, pero después Rebecca le dice a Brett que se lleve a Martin porque tiene que buscar a su madre. En el recorrido por la casa, Diana se le aparece a Rebecca y mientras la ataca, ella le confiesa que su padre nunca las abandonó, sino que también lo asesinó debido a que estaba investigando de más, así como lo hizo Paul. Después, Diana le da una arrastrada a Rebecca, dejándola muy herida. Y cuando ella está a punto de asesinar a Rebecca, aparece Sophie con un arma diciendo que la deje en paz. Diana le dice que el arma no le va a hacer daño, pero luego Sophie la apunta a su cabeza. Sophie le recuerda que gracias a ella es que vive, y es que en realidad Diana solo podía estar en el mundo de los vivos debido a que Sophie sufría una fuerte depresión y cuando la conoció en el hospital la manipuló para meterse en su mente y aparecer aún así después de muerta. Por eso cuando Sophie se suicida, Diana termina desintegrándose. En la última escena se muestran a los policías en la escena del crimen y a Brett, Martin y Rebecca juntos, prometiendo que nunca se van a separar, y ahora Rebecca se hará cargo de Martin, terminando así con la película.